Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, con un tema que ha deslumbrado de alguna manera al mundo católico y en otros ítems, pues a la humanidad todo, a los pensadores, a los sociólogos, a los economistas, a los jefes de Estado. Vamos a hablar del Papa Francisco y sus reiteradas manifestaciones que yo llamo puntadas, con dedal, del Papa Francisco de cara al sínodo de obispos que hay en el mes de octubre, ya muy próximamente, que va a estudiar el tema de la familia. Tema que han venido trabajando importantes teólogos, sociólogos, sacerdotes, padres de familia, en distintas subcomisiones que están preparando toda clase de documentos con miras a debatir este tema que tanto preocupa a la humanidad toda. Pues bien, el Papa desde hace mucho tiempo, y lo ha venido reiterando en distintas cartas, mensajes apostólicos, intervenciones, entrevistas y demás, pues se ha venido acercando y le está pidiendo a los sacerdotes católicos y también en general a todos los católicos que a las parejas de esposos separados hay que tratarlas con mucho amor, con mucha comprensión, con mucho respeto, y que en lugar de alejarlas del seno de la Iglesia, hay que es acercarlas, sugiriendo quizá, padre Carlos Novoa, sacerdote jesuita, que de pronto el sínodo da un paso trascendental para que las personas católicas que se han separado por múltiples razones, o por una, por las que sean, puedan recibir los sacramentos, la comunión, puedan recibir la absolución en el sacramento de la confesión. ¿Quién más indicado para esta jornada que el padre Carlos Novoa, sacerdote jesuita, doctor en teología, profesor titular de la Universidad Javeriana desde hace más de 20 años, investigador, autor de 16 libros que están todos indizados? Padre Novoa, bienvenido. Darío, muchísimas gracias por esta invitación que me honra. Bueno, los honrados somos nosotros, padre Carlos Novoa. Por favor. Se dice que entre los jesuitas hay como dos líneas, una línea de jesuitas modernos, de mucha apertura, pero que también hay una línea un poco más goda, más conservadora, si se quiere parecida a algunas organizaciones de otra naturaleza de la Iglesia. Pero soy muy prudente. A pesar de su corbata, que es muy moderna, yo esperaba encontrarlo aquí de cuello romano. De cuello romano. Yo a veces me lo pongo, a veces me pongo la corbata. Hay que variar, en la variedad está el placer, mi querido Darío. ¿Para dónde va realmente el Papa Francisco? No, mira, yo creo que tú has, como siempre, has hecho un análisis muy juicioso y periodístico en el mejor sentido de esa palabra. Creo que has enmarcado todo esto en el ámbito donde se debe ubicar. El hecho de la familia y el sínodo de octubre. Francisco es una persona profundamente humana, como Jesús. Y entonces él ve que la pareja, la familia, pasa por una crisis muy compleja, muy dolorosa, y eso hay que manejarlo con mucho cuidado y sobre todo con mucha misericordia. Entonces, por eso tuvimos el año pasado un primer sínodo, donde se tocaron muchísimos temas muy álgidos. Ahorita vamos a hacer mención a algunos de ellos. El tema de la familia, y en ese sínodo de octubre del año pasado hubo debate, no se tomó ninguna decisión. Y ahora este otro sínodo sí va a tomar una serie de decisiones. Quiero subrayar cómo ha sido el proceso. Este sínodo pasado es fruto de una consulta que le hizo el Papa Francisco a todas las católicas y católicos del mundo. Nos mandó una carta a todos, con un cuestionario muy juicioso, al mismo tiempo sencillo, claro, acerca de muchísimos problemas de la familia. Entonces, fíjate que ese sínodo parte de toda la comunidad. El documento de trabajo fue simplemente la sistematización de todas esas problemáticas. ¿Cuántas respuestas pudieron haber llegado? No, pero mira, millones, Miles. que somos millones, no, porque Millones. nosotros somos, pero por favor, mira, en el mundo somos 1.300 millones. Mira, te garantizo, no sé el número exacto, ciertamente sé que fueron millones, por lo menos 500 millones de respuestas.
Bueno, y eso, sistematizar eso. Eso es una porque cosa me muy imagino que complicada. Había muchas preguntas parecidas del mismo Exacto. género. No, sí, eso fue una tarea ingente, obviamente un equipo muy juicioso, entonces sistematizó eso. ¿Qué problemas? Muy importante, ¿qué problemas? Por ejemplo, muchísimas católicas y católicos piden que se revise la postura oficial de la Iglesia frente al uso de los anticonceptivos. Muy interesante eso. Piden que se revise la postura de la Iglesia Católica frente a las parejas católicas que se han separado, que no han logrado la nulidad de su matrimonio y que se vuelven a casar y que no pueden acceder a los matrimonios. A los sacramentos. Perdón, a los sacramentos. Que no pueden a los sacramentos, concretamente, bueno, a todos, pero de manera particular se siente el sacramento de la reconciliación, tradicionalmente conocido como la confesión, y la Eucaristía, tradicionalmente conocido como la misa. Todo el asunto del mundo homosexual, ¿ves? Entonces, el Papa Francisco ha querido propiciar un amplio debate y en el sínodo pasado salieron posiciones muy opuestas. Algún periodista que lo entrevistó después, un poco escandalizado, pero santidad, ¿cómo así? Debate, posturas diversas, ¿qué es esto? Y él dice, ¿cómo así que qué es esto? No se me escandalice, periodista. Si es que, estoy citándolo literalmente a él, comillas, la diversidad nos enriquece. El debate, la discusión es muy importante. Lo quiero, me gusta, es más, lo propicio. Entonces, lo que Francisco nos trae, que con respecto al Evangelio no es nada nuevo, pero con respecto a la tradición reciente de la Iglesia muchísimo, es Iglesia somos todos. Iglesia es pluralidad. Mira, la palabra católico significa universal. Y la palabra universal viene de etimología latina uno y diverso. Eso significa católico. Entonces es la unidad de Jesús en la diversidad. Voy a precisarle y a puntualizarle algunas de estas cosas que me parecen bien importantes. A ver. Eso de que, por ejemplo, las personas separadas o divorciadas no puedan recibir la absolución en la confesión, ni y después comulgar. no puedan recibir la comunión. ¿Es un dogma? ¿Ha sido un dogma de la Iglesia? No, no es un dogma. No es un dogma. No. Eso no es un dogma. Es una norma. Es una norma disciplinar. Distingamos, Darío, que eso es muy importante para los televidentes. Lo que tradicionalmente se entiende dogma, fíjate cómo los hechos culturales trastocan todo. Uno oye la palabra dogma, inmediatamente dice es una cosa sectaria, esa es una imposición, qué pereza. Fundamentalismo. Es tal cual. Pero imagínate que la etimología de la palabra dogma viene del griego dogmatá, que significa nuestro consenso. En la tradición católica, literalmente la traducción más exacta sería el consenso de toda la comunidad en el Espíritu de Dios. La mayoría. En el Espíritu de Dios. Absolutamente ajeno al sentido que tiene, que es imponer, una persona que impone. Todo más técnicamente dogmas son aquellos asuntos nucleares de la Iglesia. ¿Qué es nuclear? El camino del amor, la preferencia por los pobres. Jesús se encarna, es plenamente Dios, plenamente hombre. Individualmente, egoístamente no llegamos a la plenitud, tenemos que pasar por la Iglesia. Esos son la los virginidad, dogmas. la virginidad de la Virgen María es... Sí, es un dogma. Es un dogma. Entonces hay aspectos fundamentales que no cambian en la Iglesia en su eje fundamental. Evidentemente, con el paso de los tiempos, su interpretación evoluciona. Y hay otros aspectos que son, digámoslo así, procedimentales. Por ejemplo, en la obligatoriedad del celibato para los presbíteros y los obispos. Tampoco... Eso no es dogma, para nada. Eso podría cambiar el día de mañana. Lo dijo Francisco. Francisco lo dijo hace 3 meses. El celibato no es un dogma. El celibato de los sacerdotes y los obispos puede cambiar. Recordemos que en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana Oriental hay sacerdotes católicos, tan católicos como nosotros. Para informarle a los televidentes que a veces no lo saben, la Iglesia Católica es una confederación de iglesias.
y tiene dos grandes grupos, las iglesias latinas y las iglesias orientales. Cada una de ellas, por ejemplo, tiene un derecho canónico distinto, pero ambos igualmente católicos. Ya regresamos con el padre Carlos Novoa. Esto se está poniendo bueno. Dogmas que son normas disciplinarias, por llamarlas de alguna manera, Exacto. para ver qué puede llegar a pasar, qué puede llegar a salir como conclusión del sínodo del próximo mes de octubre. Ya regresamos en Entérate. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Anticonceptivos, ¿eso se pudiera cambiar? Por supuesto, por supuesto. ¿Autorizar su uso? Por supuesto. Y para allá vamos. Y para allá vamos. Es más, el documento conclusivo del sínodo pasado señala claramente: las parejas son las que deben decidir en conciencia qué método anticonceptivo utilizan. En conciencia, esa palabra es clave. Es clave. ¿Qué es tomar una decisión en conciencia? Uy, Darío, y la televisión que nos pide ser cortos. En conciencia. Le respondo con San Pablo. ¿Qué es para San Pablo la conciencia? Para San Pablo la conciencia es ser de Cristo. Es decir, que me deje invadir por los valores y la manera de vivir de Jesús. Entonces, cuando yo estoy invadido, o por lo menos estoy empeñado en dejarme invadir, desde esa manera de vivir, desde la vida de Jesús, yo decido mis comportamientos. A ver, padre Novoa, si Jesús viviera, ¿autorizaría el uso de anticonceptivos? Mira, yo creo que él diría como el Papa Francisco: decide en conciencia. Diría como el Papa Francisco. Es decir, si Jesús viviera en su forma carnal espaciotemporal. Es correcto. Él está vivo Correcto. en medio de nosotros. Claro, el digo Dios. yo, para los creyentes. Es Dios. Y para los creyentes. Para quien no es creyente, lo respetamos. Pero, por ejemplo, toquemos el tema de las parejas divorciadas, vueltas a casar, que no han logrado la nulidad. ¿Qué es lo que está detrás? Lo que está detrás es la humanidad de Francisco. Y entonces Francisco nos dice en una homilía de Santa Marta: qué linda la pareja cristiana. Qué bella. Ella crece, ella busca continuar, pero es humana. Y entonces, si es humana, puede fracasar. ¿Cómo no va a fracasar, Darío? Tan linda la pareja, pero tan compleja. Tiene tantos obstáculos, tiene tantas dificultades. No es fácil la pareja y puede fracasar. Porque es humana, porque todos nos equivocamos. Claro, entonces si nos equivocamos y como somos humanos, si no nos entendemos, si hay caracteres distintos, culturas diferentes, problemas económicos, problemas psicológicos, tantas cosas que inciden en una pareja. De este sínodo, ¿usted cree, padre Novoa, porque no sabemos, qué puede salir de esa materia? Que realmente se le permita a los divorciados confesarse, recibir la absolución y recibir la comunión. Mira, concretamente el cardenal Walter Kasper, un cardenal teólogo alemán, un hombre de gran vuelo, ha pasado una propuesta muy concreta en ese sentido, que Francisco ha comentado muy positivamente. En síntesis, el cardenal Walter Kasper dice: dada toda esta complejidad, dado que acceder a la nulidad de un matrimonio no es una cosa fácil, es un proceso largo y costoso. Y ahorita vamos a hablar de eso rápidamente. Entonces, y tanta gente tan buena que ha logrado consolidar y que no una se nueva quiere pareja. Separar de la iglesia. No, y es que lo dicen. Entonces, evidentemente hay que estudiar cada caso, porque hay algunos que coleccionan matrimonios, ¿qué hacemos? Hay algunos que no son responsables en su vida conyugal, pero muchos sí. Entonces, hay que estudiar cada caso, acompañemos cada caso y, constatando que efectivamente se trata de un caso de buena voluntad, de gente seria, de gente madura, de gente que tiene una familia bella, pues excepcionalmente permitamos que vuelva a acceder a la Eucaristía y a la confesión. Pero no serán casos que se puedan resolver en conciencia por parte de la pareja, tendrán que formar parte de un proceso al interior. Es decir, la propuesta del cardenal Walter Kasper es que en última instancia, que tengan un acompañamiento de un sacerdote digamos, por un tiempo determinado. Ahora, respecto a la nulidad, fíjate que el Papa Francisco ha insistido: los procesos de nulidad deben ser más rápidos y no deben ser costosos. Deben facilitarse. Invito a la Iglesia a que pensemos seriamente cómo podemos lograr que estos procesos sean gratis.
Así lo ha hecho Francisco. En el caso de los homosexuales, por ejemplo, que ya ha habido muchos antecedentes y unos cambios de postura bien interesantes, sobre todo pidiendo comprensión, respeto, mucho amor. ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Exactamente. Entonces, ¿se va a tolerar, se va a respetar, se va a permitir? ¿Me preguntas tú respecto al matrimonio? Sí. Bueno, eso es más complejo. Dejar muy en claro que Francisco, y ya lo venían diciendo los otros papas, pero Francisco ha sido bastante pedagógico en el tema. ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Los homosexuales, las lesbianas son personas hijas e hijos de Dios, sujetos de una radical dignidad e igualdad y por ningún momento deben ser discriminados, por ningún motivo. Entonces, insistir en que merecen todo nuestro respeto y todo nuestro acompañamiento. Para la comunidad católica no sigue siendo claro el matrimonio, sobre todo por el tema de los hijos, ¿no? La adopción de los hijos. Hay corrientes de la psicología y de la pediatría que insisten en la importancia de la figura materna y paterna. Entonces, obviamente, esa es la posición oficial de la Iglesia que yo asumo. Ahora bien, Darío, hay corrientes muy serias de la psiquiatría y de la psicología que dicen que no habría ningún problema ni ningún trauma si las parejas homosexuales adoptan hijos. Y tienen análisis científicos muy serios. Entonces, recuerdo Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia en el mundo actual, un reciente documento de la Comisión Teológica Internacional de la Santa Sede, Teología, Principios, Criterios y Perspectivas, que insisten en que la teología y el magisterio tiene que oír a la ciencia, tiene que dejarse cuestionar por ella. Bueno, si eso es así y si el Papa pidió que no haya discriminación, se supone que hay igualdad de derechos. Ajá. Entonces tendrían el derecho también en conciencia de proceder. Este Darío es terrible televidentes. Mira, esos son los argumentos que tenemos que sopesar. Y ese es un argumento de mucho peso. Ese es un argumento de mucho peso. Tú puedes comprender, Darío, que yo asumo la postura oficial de la Iglesia. Sin embargo, también desde la misma Iglesia tengo que decir, ahí lo que acabas de decir, hay un cuestionamiento que nosotros tenemos que sopesar. Lo propio vale, por ejemplo, para la posibilidad de sacerdotes, sacerdotisas, obispas, obispos, mujeres, el día de mañana en el futuro. Sí, mira, eso es otra cosa diversa y a mi juicio nunca el problema del ministerio femenino tiene la complejidad, por ejemplo, del matrimonio homosexual. Me parece que es una cosa mucho menos complicada. Francisco ha dicho muy claramente que a él no le parece que accedan mujeres al ministerio. Yo obviamente acato la decisión de mi pastor, de mi superior, pero al mismo tiempo hay que decir que es un asunto complejo. Por ejemplo, el Nuevo Testamento nos habla de diaconisas y de presbíteras. Entre otras cosas, porque la palabra sacerdote en el Nuevo Testamento se reserva solamente a Jesús y en él a toda la comunidad. Entonces, todo indica que sí hubo presbíteras, o sea, sacerdotisas en el lenguaje común, y diaconisas y obispas en los primeros siglos de la Iglesia. Otra pregunta frente a la cual tenemos que dejarnos cuestionar. De esa pregunta saco otra. Todas las que quieras. El celibato. El celibato no, eso sí ya lo dijimos clarísimo. Y Francisco lo ha dicho. La obligatoriedad del celibato no es un dogma. Eso puede, dijo Francisco, eso puede cambiar. No está en la agenda, no es nuestra prioridad en este momento, pero eso puede cambiar. Bueno, pero es un papa que está dando unos pasos gigantescos. Yo diría. Una apertura excepcional. Yo diría. Sí, señor, yo diría. O sea, más que cualquier otro antecesor del Papa Francisco. Yo diría. Ya regresamos. A ver para dónde vamos con el padre Carlos Novoa. Regresamos aquí en Entérate de Caracol Internacional, último segmento con el teólogo, profesor titular de la materia en la Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, padre Novoa. Todo esto va a producir en los senos más conservadores de la Iglesia una sacudida y una rebelión seguramente de muchos sectores. ¿O no cree usted que eso se pueda llegar a presentar?
cuando ya es una iglesia mucho más democrática, más deliberante, más abierta y que trata y llama las cosas por su nombre. Sí, mira, sin lugar a dudas en la iglesia se está, y no solamente en la iglesia, en toda la humanidad, ¿no? En toda la humanidad se están presentando por parte de los sectores más conservadores reacciones muy fuertes, por supuesto, reacciones fuertes al interior de la iglesia, claro, y ya hay inclusive obispos conservadores que se vienen manifestando en contra del Papa Francisco. Y dentro de la humanidad, pues tú ya sabes que los señores republicanos califican, los republicanos gringos califican al Papa de marxista y de comunista. Hágame el favor, eso sí es un buen chiste, pues. Pero lo califican así. Así es, así es. Francisco, hombre de Dios, él oye a todo el mundo y evidentemente es pedagógico. Y por eso yo estoy seguro que él quisiera que los cambios fueran más rápidos, pero hay que ser pedagógicos, no hay que tirar el hilo más de la cuenta porque se revienta, y entonces él va a su ritmo, que, insisto, yo estoy seguro que él quisiera que los cambios fueran más rápidos, pero para evitar graves traumatismos, pues ahí vamos con pedagogía. ¿Usted no cree que podremos estar, si todo esto se va dando como se ha descrito y pintado, visualizando hacia allá, la posibilidad de un cisma como el de Lutero y otros casos en la historia de la Iglesia? No porque, digamos, lamentablemente en el caso del cisma de Occidente de Lutero, el contexto era absolutamente distinto. Era un papa y una iglesia absolutamente decadente, en los peores comportamientos, lo único que le interesaba a las altas esferas de la iglesia era el dinero, el poder, el desorden moral. En cambio, esto es otra cosa muy distinta. Fíjate que Francisco es una persona que goza del reconocimiento, yo diría, del reconocimiento y del apoyo total, yo diría, del 85% de la comunidad católica y de grandes sectores no católicos de la humanidad. Entonces, fíjate que la situación es muy distinta. En cambio, cuando Lutero había una división tremenda en la iglesia y había unos escándalos absolutamente inocultables. Padre Nova, pero somos humanos. Y entonces resulta que, como en todas las sociedades, también en los gobiernos, en los países, al interior de muchas organizaciones hay fuerzas más liberales, más democráticas, más abiertas, más modernas, más comprensivas, y hay otras verdaderamente oscurantistas. ¿Qué pasará? ¿Qué podría pasar? Si el día de mañana, Dios no lo quiera, porque lo necesitamos vivo durante muchos años, muere el Papa Francisco, se hace un sínodo de cardenales para sucederlo y triunfa el ala goda, el ala conservadora de la Iglesia, y designan a un Papa de unas condiciones y de unas concepciones absolutamente opuestas, diametralmente opuestas a las del Papa Francisco. Mira, honestamente, es decir, yo no soy adivino, del futuro estrictamente hablando no podemos decir nada, tu pregunta es absolutamente pertinente. Conociendo el mundo de la Iglesia Católica como lo conozco yo, he estado en él toda la vida, yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que eso no va a suceder porque definitivamente esto no es solo un asunto del Papa Francisco, esto es un asunto por lo menos del 80% de la catolicidad. Mira, a Francisco le... Pero toda esa rosca vaticana comulga con esta nueva concepción. Hay de todo. Yo creo que hay un sector de la curia que sí está de acuerdo con él. Hay sectores de la curia muy críticos, y no solamente de la curia, de los obispos, de los católicos del mundo. Pero sin lugar a dudas son minoría. Eso se lo puedo decir que son minoría, y son minoría absoluta. No llegan más del 15%. Ni en la curia, ni en la catolicidad, ni en la humanidad. Bueno, otra que no tiene mucho que ver con esto, pero que la gente también se pregunta, ¿qué nuevos controles se han establecido al interior de la Iglesia para evitar que haya curas y obispos pederastas? No, los controles son todos. Los controles son todos. El último lo hizo Francisco. Creó una comisión especial para analizar cualquier denuncia respecto a un abuso sexual de menores por parte de un obispo. Hay una comisión especial para si eso. se sospecha que alguien pueda tener... Exacto, ya desde la sospecha eso automáticamente pasa. Allá ya sabemos que a veces hay sospechas que no son ciertas y a veces hay ciertas. Ahora, fuera de eso, ya desde Juan Pablo II y mucho más con Benedicto XVI, y eso hay que decirlo claramente, la Iglesia tomó una serie de medidas muy específicas. Hay un protocolo muy preciso, que eso ya viene de Benedicto XVI, para proceder en el caso de sospecha, en el caso de comprobación. Hay unas sanciones durísimas
Las sanciones son, si a usted le comprueban, presbítero, obispo, usted automáticamente queda fuera del ministerio, usted automáticamente no puede ejercer en público el ministerio, usted tiene que entrar a un tratamiento psiquiátrico, usted tiene que pedir perdón en público. Es decir, hay unos protocolos muy exigentes. Pues padre Novoa, se nos fue el tiempo demasiado rápido. Muchas gracias por estar en Entérate de Caracol. Darío, un honor y una gran alegría estar contigo. Muchísimas gracias. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate y allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.